los equipos para soldar el TPO, ¿cierto? Hay uno manual y hay otro que es un robot. El robot se llama Barimat. ¿Qué hace este robot? Cuando uno tiene unas cubiertas tan largas, que hay tantas uniones, tan longitudes, uno lo que hace es que gradúa este robot a una temperatura especial después de haber hecho unas pruebas de ensayo para saber cuál es la temperatura que necesito fundir, porque depende de qué, el clima en que se me esté haciendo, el calor o el frío que tengamos atmosféricamente, ¿cierto? Porque entre más frío, pues voy a tener que calentar un poco más la membrana para que ella me genere la fusión, ¿cierto? Mientras tengo temperaturas muy altas, pues va a tener menos calor el sistema, ¿no? Esto se funde por sistema de aire caliente, ¿cierto? Y se funde la membrana y hacemos. Entonces, con este sistema se trabaja para grandes longitudes. Si no, se utiliza un aparato como este que se maneja manualmente para tramos cortos o para detalles, ¿eh? Y como hablábamos del sistema de inducción con los platos que se calientan, aquí ya lo que hago es trabajar que las membranas, coloco los platos de esta tipología y encima voy fijando tanto mi panel y después con estos platos y después coloco la membrana por encima y con este sistema de termofusión en el plato voy calentando el plato y caliento la membrana inmediatamente, ellos se fundan automáticamente y después le coloco un disipador de calor o un difusor de calor para que él automáticamente vaya bajando la temperatura, ¿cierto? No bruscamente cuando quito el sistema Rhinobond, sino que lo dejo ahí y eso lo que me hace es que me mantiene la temperatura por un tiempo para que haga una buena fundición, ¿okay? Como todo tiene su ciencia o su característica, pues los paneles se instalan de una forma y las membranas se instalan contrario. Siempre los paneles vamos a instalarlo en el sentido de la pendiente y las membranas en el sentido transversal, de abajo hacia arriba, ¿sí? El panel sí lo puedo trabajar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque como voy a tener que hacer una unión en las correas, pues debo tenerlo y no necesito tener traslapo. Si yo quiero mayor resistencia mecánica, hago un traslapo, porque el traslapo me va a quedar es en la parte inferior, no en la parte superior. Arriba me van a quedar los paneles a tope, ¿cierto? Y quien me va a dar la estanqueidad, acuérdense que es la membrana, ¿cierto? Y la membrana la instalo en el otro sentido, de abajo hacia arriba, para que cuando caiga el agua no se encuentre topes que me puedan generar daño o rompimiento de la membrana, sino que vaya cayendo, digámoslo que así, sobre los traslapos, siempre en el mismo sentido y no me genere restricciones, ¿okay? Asimismo, como vimos en las cubiertas, pues las membranas también tienen un sistema de reforzamiento o de anclajes. ¿Qué significa esto? Pues que las membranas se tienen que fijar siempre en las uniones entre ellas, porque ahí es donde yo voy a hacer el traslapo de una membrana con otra, y así me va a quedar mi tornillo oculto. Pero si estoy en áreas que tienen muchos vientos, como son las zonas costeras, voy a tener que generar unos reforzamientos adicionales. Si utilizo el sistema tradicional o el más común, que es el del anclaje mecánico, pues donde voy a colocar mi tornillo, como no tengo traslapo de paneles, me toca colocar un sistema de panel encima, como digamos hay un pedazo de membrana, un recorte de membrana, y lo termofundo para tapar los tornillos. Con el sistema Rhinobond o por inducción, como vimos al inicio de la imagen, yo primero coloco mi panel, lo fijo y después coloco los sistemas. Entonces aquí sí puedo trabajar con mayor tornillería más junta para dar una mayor resistencia, y pongo mi membrana y después la termosello colocando el sistema Rhinobond, que es el que me hace la unión.
ya teniendo todo nuestro sistema, pues ahí vamos a ver cómo se instala el sistema tranquilamente. Entonces, primero instalo mi capa de panel con las crestas hacia abajo y después mi TPO. ¿Okay? El panel lo adhiero o lo uno a la correa con un tornillo pequeño porque yo debo instalar mi tornillo en la parte inferior donde está la cresta, en todas las crestas, y ya en todo el sistema ya en todas las crestas, para unir la correa o mi sistema estructural con mi panel. Vuelvo y relleno el hueco realizado y después coloco mi membrana, haciéndola completamente organizada. Las membranas tienen una marca donde en los bordes, donde terminan, tanto de la forma horizontal o vertical, y es allí donde, si con el sistema de fijación mecánica, voy a colocar mis tornillos o mi fijación o mi kit entre 1,50 o 15 centímetros o 30 centímetros. ¿De qué depende? Del área donde esté o la zona donde esté. Entre mayor viento hay, más cerca lo tengo que hacer. O si estamos en áreas que tienen muchas corrientes de aire, ¿cierto? En las esquinas debe colocarse máximo a 20 centímetros, porque en las esquinas de los proyectos, de las cubiertas, es donde más genera succión y ahí tengo que dar un mayor reforzamiento. ¿Okay? Y en los centros un poco más distanciados, ya pueden ir a 25 o 30 centímetros. Pero como el sistema mecánico lo coloco es solo en los bordes del panel, también debo termofuncionarlo. Este arandela o kit de fijación mínimo lo debo coger a 20 milímetros o 2 centímetros del borde, para que en ese punto sea donde yo hago la generación o la termofusión de esos 20 milímetros para que me dé un alto sellado. ¿Okay? Es como ven, en este sistema instalo mi panel, lo fijo a la correa y después con el sistema de kit de fijación del panel lo instalo, me fijo a mi lámina inferior o a mi panel directamente. Me puede coincidir en las crestas o no, ¿cierto? Casi nunca coinciden por los sistemas de diferentes dimensiones, y allí donde aparezca esa unión, porque es la terminación de mi membrana, es donde yo paso y remonto a la otra membrana y termofusiono como mínimo los 3 centímetros de borde para tener una mayor agarre. ¿Okay? Lo que dicen las ilustraciones son mínimo 38 milímetros para tener una muy buena adherencia. ¿Okay? En esta imagen lo ven muy claro. Siempre en los bordes voy a llevar eso, voy a llevar el kit de fijación, monto mi otro panel, mi otra membrana, y siempre voy tapando los otros sistemas. ¿Ok? Aquí vemos la imagen donde coloco yo primero mi panel y lo tengo y le voy colocando, porque este fue un sistema de Rinobond o sistema de termofusión, donde voy a colocar mis paneles primero, coloco después mi sistema de instalación y después vengo y coloco mi membrana. Mire cómo hay reforzamientos en áreas más fuertes, más cercas a las orillas, para dar una mayor fuerza al TPO o a la membrana, para evitar que por ahí se me empiece a levantar. Mire que hacia los bordes son mucho más uniones, más cerca a los tornillos, ¿cierto?, que en los centros. ¿Okay? Entonces, instalo mi panel, y si hago con el sistema de Rinobond o de inducción, coloco mis tornillos fijando tanto el panel como para más posteriormente la membrana. Después extiendo la membrana tapando los tornillos y después hago el sistema de fijación o de termofusión de los platos con la membrana.
Como en las cubiertas que vimos del kit, que hay que tener también un sistema de instalación adecuado de nuestro kit de fijación, no apretar demasiado porque ondulo y por ahí cuando yo vaya a termofundir pues no me va a dar las mismas características de los mismos agarres, ni que queden hundidos o ladeados los platos porque no va a tener un mejor sistema mecánico, y que cuando yo ya hago mi fundición y quiero probar que si es hecho una buena unión entre este plato y la membrana, al retirarla con el esfuerzo más, ¿cómo me debe quedar? Me debe quedar que en el plato se ve parejito, parejito, ¿sí? Que se me pegó ahí la membrana. Y en la membrana me debe quedar el hueco de la adherencia que dejó en el plato. Si yo lo veo, el plato me va por partes, es porque no generé una buena termofusión, o si lo veo pecoso es porque no hice una muy buena termofusión, ¿ok? Con el sistema de inducción, nos mostramos, trabajo yo con la Varimar, pero en las uniones siempre voy a trabajar el robot que va calentando las uniones de la membrana, y donde están los tornillos o mis arandelas, coloco mi sistema Rinobond, que es calentar la placa o la arandela del tornillo hasta que se termofusione, y después coloco el difusor de calor para evitar que se me enfríe lo más pronto posible y no me haga un buen sello, ¿ok? Como les dije, las canales son totalmente forradas porque es la única forma de que yo genero mi estanqueidad o la puedo asegurar, ¿ok? En esta parte el TPO se adhiere con un sistema de un pegante, ¿cierto? Que es más líquido, se aplica con brocha o rodillo, y ya ahí después coloco la membrana y voy haciéndole presión con otro rodillo para que haga una buena unión entre la lámina metálica y la membrana. Esto me asegura. Y en las uniones de las membranas pues lo termosello o lo termofundo para evitar que el agua se me vaya a pasar por ahí, ¿okay? Lo mismo en los caminaderos, primero limpio con un producto especial, ¿cierto? Que me va a quitar las grasas y los polvos, y después vengo colocando los caminaderos. Mire que con el Varimar o con la tortuga que llaman también, ¿cierto? Vengo fundiendo porque son áreas muy largas y con eso me va a dar una mayor independencia. ¿Cómo se instalan los domos o los sistemas de iluminación hacia el interior? Pues primero marco dónde va el tamaño del domo, dónde lo voy a ubicar. Lo ideal es que donde yo lo ubique no tenga correas de soporte, porque cada vez que ingrese la luz, pues esta correa de soporte me va a generar sombras en la parte inferior. Es buscar que el área sea lo más libre posible, ¿cierto? Lo marco, hago mi perforación, coloco unos remates, unos elementos metálicos en forma de L, después coloco un panel alrededor o pedazos de panel entre 20 y 25 centímetros para formar, digamos, lo que uno llama el curve, o formar unos muretes donde ahí voy a instalar mi panel en la parte superior, ¿ok? Esto lo amarro con los remates tanto internamente como externamente, ¿cierto? Y después coloco mi domo que viene prefabricado, totalmente armado con un marco metálico en aluminio, y el domo en la parte superior que tiene unos sistemas de sellos mecánicos internamente, ¿okay? Pero como el TPO, más bien estas membranas son tan versátiles, pues tienen muchos sistemas, y lo bueno es que yo puedo trabajar con ellos, generar pases de tubería, pases de estructura, y después sellar por la forma que me deja manipular la membrana, que es muy flexible, para organizar y que me vuelva a generar la estanqueidad.